Hola, ¿qué tal, Predator fans? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión, como pudieron ver en la miniatura del video, nos toca hablar y pues, hacer de cierta manera un breve análisis sobre esta reciente saga de cómics de Wolverine vs. Predator. Algo que realmente resultó ser todo lo contrario a lo que yo esperaba del cómic. Ya lo iremos viendo a través de este video. Te invitamos también a que nos regales un like, que compartas con tus amigos que no han visto el canal y que no han visto el cómic para que se animen o lo descarten. También regálanos un comentario. ¿Qué opinas tú acerca de este cómic? Y si también compartes la opinión con nosotros o difieres en algún punto que los estaré leyendo. Sin embargo, como en la ocasión anterior, no estoy solo en el, abro comillas, estudio, cierro comillas, sino que me acompaña también el buen Charlie pues, para aportar algo dentro de su conocimiento sobre el mundo del cómic, ¿no? Así que, Charlie, ¿cómo has estado, man? Hola, Andercito, bien, bien, gracias. Vamos a ver qué le podemos sacar a estos cómics. Pues muy bien, y bueno, antes de comenzar de lleno con lo que es Wolverine vs. Predator, que sería el segundo arco argumental dentro de esta nueva, digamos, sección de historias con Depredador bajo el sello de Marvel, es importante mencionar un poco algunos cómics que han estado previos, ¿no? Sobre todo bajo el sello de Dark Horse Comics, quienes fueron los que impulsaron las historias, como ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, de criaturas o, bueno, personajes del cine que, bueno, querían ampliar su medio al cómic, ¿no? Ya después empezaron videojuegos, novelas, etcétera, etcétera, pero sin embargo el cómic fue como que ese punto que catapultó y que inclusive varias de las temáticas dentro de los cómics se retomaban en los films, ¿no? ¿Cuál ha sido tu relación con Depredador dentro del mundo del cómic? Bueno, en realidad, a pesar de que en aquellos tiempos lejanos de Editorial Beat, seguramente si entre tus suscriptores hay gente ya de edad, se recordarán una editorial que ya se extinguió hace muchos años que se llamaba Editorial Vid, y ellos publicaron precisamente varios de estos tomos. Primero publicaron el crossover de Alien contra Depredador, después publicaron el de Batman contra Depredador, y posteriormente fueron sacando cosas que eran aventuras, digamos, del Depredador en solitario, como Jungla de Concreto, por ejemplo. También publicaron Alien, si mal no recuerdo, incluso publicaron Tarzán contra Depredador. Sí. Entonces, de alguna forma son historias que en su momento, pues muchos de nosotros llegamos a leer. Sin embargo, me parece que las historias más interesantes de Depredador eran aquellas donde lo ponían en un entorno que era un enemigo también para él. Es decir, por ejemplo, en el caso de Jungla de Concreto, o sea, es bastante interesante, según lo que recuerdo, cómo a este personaje le costaba, o así lo hacían ver, incorporarse dentro de lo que era precisamente un ambiente urbano. Igual, a pesar de que el entorno ahí le era favorable cuando peleó con Batman, es interesante ver cómo hacen el manejo, ¿no? Porque Predator es hasta cierto punto, no sé si podríamos llamarle un antihéroe, contra, pues, Batman en ese caso, que era un héroe, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido como que lo más interesante es cuando las circunstancias no están a su favor, porque a veces los escritores se encontraban maneras bastante interesantes de resolver las cosas. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas eso y regresamos un poco a la primera aparición que fue, bueno, más bien la segunda aparición de Depredador dentro de los cómics, que fue Alien contra Depredador. Si no mal recuerdo, estuvieron involucrados Mark Verheiden y no recuerdo el artista.
pero que lo ponían ahora sí 10-1 contra el alien, ¿no? Si bien era una fiesta de caza, como le llamarían algunos depredadores, que eran unos 4 o 5, contra toda una horda que se salía de control de aliens en ese sentido. Y precisamente era lo que lo hacía interesante, ¿no? Verlo tan vulnerable a un personaje que nos presentan en el cine como el jefe final, digámoslo así, pero verlo sobajado por las hordas de aliens y con recursos limitados para sobrellevarlo, ¿no? Sí, me parece que algo de eso sobrevive precisamente en este cómic de Wolverine contra Depredador. Aunque bueno, ya hablaremos un poco más tarde de eso, pero creo que aquí la cuestión es que entra el personaje en el mundo precisamente de Wolverine y no al revés, entonces termina convirtiéndose en un enemigo de Wolverine, vamos a decirlo al uso, ¿no? Entonces, quizás lo interesante precisamente de este último es lo que tú acabas de comentar, ¿no? Es decir, es la última propiedad o la última vez que se ha utilizado esta licencia y que bueno, afortunadamente para quienes gustan de este personaje, te gustó, porque digo, si hay alguien que todo le parece mal, esa eres tú. Entonces, sí, pues, en este sentido, el hecho de que te haya gustado es una buena señal para los puristas en el sentido del personaje, aunque bueno, yo tengo algunas consideraciones en el sentido precisamente de la otra parte, ¿no? Pero de eso pues platicaremos un poco más adelante. Sí, fíjate que hiciste un spoiler, ¿no? Porque bueno, lo iba a decir más adelante, pero sí, en efecto, fue un cómic que me agradó, no era lo que esperaba realmente, gente. Yo esperaba porque al hacer crossover, pues tienes que poner a los personajes en mismo, ¿cómo decir la palabra? Como en misma categoría, ¿no? Equipararlos al mismo nivel para que pueda ser justo, si queremos decirlo entre comillas, ¿no? En ese sentido yo me imaginaba que iba a ser Wolverine partiendo depredadores como si se tratara de rebanadas de jamón o algo así. ¿Por qué? Porque el primer acercamiento de Marvel con Depredador no fue grato, ¿no? Hay gente que le gustó, pues obviamente habemos para todo hay gustos, pero sí creo que fue... ¿Respeta su decisión equivocada? Respeto su decisión equivocada. Ahora sí, como siempre digo, estamos de acuerdo en estar desacuerdo con ellos. Pero realmente fue, a mi parecer, y bueno, con algunas otras personas que he platicado del tema de Depredador en ese sentido, que fue una falta de respeto hacia el personaje, en el sentido de que lo pusieron débil, pero sobre bajo del débil, ¿no? Tenemos esta protagonista que presentan que se llama Teta, así es, y que quiere ser una reminiscencia de lo que fue Machiko Noguchi, ¿no? En el primer cómic de Alien contra Depredador. Sin embargo, Machiko Noguchi tuvo un desarrollo un poco más verosímil, ¿no? Y aquí con Teta quisieron hacer una especie de Batman, pero a lo tipo Mary Sue, ¿no? Este concepto que se ha hecho tan popular, que, bueno, Mary Sue, así un pequeño inciso, es un personaje ficticio que inventaron para las historias de Star Trek y que ponía a todos los personajes importantes de esa saga como unos completos tontos, ¿no? En especial si eran hombres. En ese sentido, sucede aquí lo mismo, que bueno, vamos a hacer una reseña rápida de ese cómic, ya hablaré en otro video de ello, pero Teta es un personaje que sus padres son científicos, si no mal recuerdo, y se ven enfrentados contra un depredador, y este depredador de buenas a primeras los ve y los aniquila, ¿no? Los aniquila y, o sea, pero no hay una justificación, o sea, es un depredador que llegaba y dice, pues bueno, mira, vi gente, necesito afilar mis cuchillos y pues va, ¿no? Entonces ella presencia cómo sus padres pierden la vida y jura vengarse del depredador, ¿no? Escapa a tiempo, ¿no? Su madre con su último aliento le ayuda a escapar y bueno, tenemos ahí prácticamente el origen de Batman en el espacio, pero con una mujer. Entonces ella se dedica a cazar a estos depredadores, nota en este depredador
una particularidad que es una herida que logra hacerle la madre, entonces lo busca por toda la galaxia para vengar a sus padres, ¿no? Pero en el proceso vemos que se encuentra depredador que se encuentra, depredador que lo aniquila sin sudar una gota, o sea, de verdad, los termina quitándole la vida a estos depredadores de una manera tan simple, tan ridícula, o sea, poniendo al depredador a un nivel como una cucaracha, vaya, o sea, neta, así a ese extremo llega, ¿no? Entonces, mis perspectivas con el cómic de Wolverine versus Predator es que seguramente íbamos a ver a Wolverine destazándolos como hojas de papel, ¿no? Yo pensaba que iban a darle ese maltratamiento. Sin embargo, pues bueno, fue todo lo contrario y respetaron la mitología de ambos personajes, ¿no? Algo que se me hace un poco equiparable a lo que vimos en su momento con Batman contra Depredador, que si bien Batman ya era un personaje, pues sabemos, respetado y veterano en los cómics entre toda la comunidad geek, pero que veías que en el primer enfrentamiento, si no lo terminó de liquidar, fue porque, pues ahora sí que por la conveniencia del guión, ¿no? Pero vemos que Batman queda vulnerable en ese sentido, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto. Bueno, aquí evidentemente pues estamos de acuerdo en ese punto. Evidentemente aquí no es gratuito que lo estén enfrentando con Wolverine, no solamente por el hecho de que se trata de un personaje popular, sino porque comparte características muy marcadas con Predator, igual que Batman, por ejemplo. Podríamos estar hablando hasta cierto punto de antihéroes, es decir, estos héroes que no son o no tienen las características morales o tradicionales, ¿no? Éticas, digamos, recurrentes, porque bueno, habrá quien diga, por ejemplo, que Batman pues en ese sentido no es un antihéroe por esta cuestión del no matar, ¿no? Pero Batman actúa al margen de la ley, entonces en ese sentido la única diferencia entre Batman y Punisher pues son los métodos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que Predator de alguna manera, más allá de esta idea de la caza, pues también tiene este tipo de características, ¿no? Es decir, lo que nos muestra, por ejemplo, este cómic son personajes que son muy parecidos y al ser tan similares, pues obviamente tiene que haber un equilibrio. Recuerdo, por ejemplo, también hace muchos años uno de los crossovers más importantes que hubo entre compañías. No sé si a ti te... El Amalgam. El Amalgam. Cómo se peleaban. Antes de eso hubo enfrentamientos, Batman con el Capitán América, Superman contra Thor, y Wolverine peleaba con Lobo, es decir, eran personajes más o menos equivalentes. Su relativo, ¿no? Nunca vimos realmente qué pasó, lo único que supimos es que Wolverine le ganó a Lobo, ¿no? Lo cual para muchos pues nos resultaba inverosímil. Sí, pues claro. Pero tiene hasta cierto punto lógica, ¿no? Dentro de la narrativa. Ahora, acá pues quizás una de las preguntas que podría surgir es ¿qué tan balanceados están realmente? No sé si ya quieras que entremos directamente a la historia, porque hay algunas cosas por ahí que pues dices tú, bueno, está chido la forma en cómo la llevan, la narrativa. Sin embargo, de repente hay cosas, como bien dices tú, que son como a conveniencia del guión, es decir, si son personajes muy parecidos, ¿cómo puede el depredador esperar ganarle a Wolverine cuando Wolverine pues es una persona que se puede regenerar, ¿no? Sí, que es prácticamente inmortal en dado sentido. Sí, entonces hay algunas cosas donde desafortunadamente, por ejemplo, sí puedes entender la vulnerabilidad a partir de, digo, esto independientemente de que pues todos sabemos de que si el depredador le apunta a la cabeza a Batman se la truena, ¿no? Por mucho capucha que traiga. Pero en este otro caso, dices, bueno,
realmente cuándo está en peligro Wolverine. Sí. De hecho, bueno, ya entremos ya de lleno al aspecto, ¿no? Y era una de mis quejas principales porque dices, bueno, es que es un personaje bastante poderoso, Wolverine, y es muy difícil ponerlos en igualdad de situación. Sin embargo, pues bueno, aquí algo que manejan muy bien y creo que es un punto interesante que es un 10, porque respetan e incluyen la mitología del depredador en el cómic. Es decir, el primer enfrentamiento que tienen estos personajes es cuando Wolverine es joven, ¿no? Cuando tienen inclusive sus cuchillas de hueso y se va narrando todo este arco tipo como si fuera la novela de Moby Dick, ¿no? Que en este caso el depredador tomaría el rol de Ahab y la ballena blanca, Moby Dick, sería Wolverine, ¿no? Esa persecución eterna que tienen por el gran trofeo. Y vamos desde Wolverine joven hasta los tiempos actuales cuando ya se integra a la Mansión X, ¿no? Y pasando por puntos clave del desarrollo del personaje de Wolverine, ¿no? Inclusive haciendo como un match para justificar que la presencia del depredador ayudó a que Wolverine de cierta manera sea lo que es en la actualidad, ¿no? Sí, me gustó la estructura de la historia, aunque bueno, no es algo digamos particularmente novedoso porque bueno, a nivel de crossovers pues estos han existido desde que empezaron los cómics, pero recuerdo por ejemplo que en la década de los 90 hubo un crossover de X-Men con otro equipo que en aquel momento publicaba el subsello Wildstorm, que si mal no recuerdo estaba dirigido por un dibujante, Jim Lee, que pues los que conocen de esto lo recordarán sobre todo por Hush. Y Wildcats pues era un equipo precisamente de superhéroes, y en ese crossover, que eran 4 números, eran precisamente historias que transcurrían a través de las distintas eras. Por ejemplo, estaba Wildcats X-Men, Golden Age, Silver Age, Modern Age y Dark Age. Y entonces era más o menos un poco esta misma idea, ¿no? Solamente que, bueno, pues aquí eran crossovers que iban avanzando de manera independiente, digamos, pero que te mostraban distintas fases de la convivencia entre estos dos equipos. Entonces, me gustó la estructura porque no es tan lineal. Sin embargo, es interesante, por ejemplo, ver precisamente cómo, de alguna manera, el escritor, que además, si uno revisa su bibliografía, por decirlo así, pues en realidad no es un escritor tan prolífico en los cómics. Es decir, ha trabajado tanto en Marvel como DC, por ahí tiene algunas novelas, y por ejemplo en DC tiene un arco en Detective Comics de Batman. Trabajó, si mal no recuerdo, en Flecha Verde, que pues por lo demás son también este tipo de personajes con características muy particulares. Como los Robles, ¿no? También en Marvel trabajó en Ghost Rider. Entonces, vemos que sí tiene como cierta solvencia para trabajar este tipo de personajes. Y algo que es interesante, que tampoco es novedoso, pero se agradece que se haga, es el uso de distintos artistas para reflejar las distintas épocas, ¿no? Entonces, esto le da como que un plus para aquellos que tienen, digamos, el gusto por este tipo de detalles, ¿no? La estructura fundamental, como tú bien lo dices, es que hay una serie de páginas introductorias entre 4 y 6, si mal no recuerdo. Luego viene la presentación del título y entonces nos vamos a la retrospectiva, ¿no? Estas primeras páginas introductorias al final van conformando una sola historia. Y bueno, el tratamiento es el clásico, ¿no? Es decir, a través de monólogos, de pensamientos sobre todo, donde
Wolverine estamos leyendo los pensamientos de Aguja Dinámica, como dicen los españoles, o de Emilio Garra. De lo es, no, tío. De Emilio Garra. Y entonces, pues resulta que a pesar de que el dibujo a veces se siente muy moderno, el tratamiento es el cómic clásico, por eso te decía, es Depredador llevado al terreno de Wolverine, no al revés. Sí, no, de hecho, esto que mencionas se me hace también que prácticamente cualquier lector de esto lo va a detectar en corto, que es que las primeras páginas introductorias es el presente y luego nos traslada al flashback, ¿no? Que es los enfrentamientos, igual repito, de cuando era joven, cuando va con la X-Force, ¿no? Que es Maverick, está Jackson y Sabretooth, y no me acuerdo quién más. Luego también se va a cuando es Weapon X, y que ahí ponen de que gracias a la tecnología dejada por el Depredador es que pudieron refinar su Weapon X, ¿no? El casco que le ponen a Wolverine. Sí, esa y parte, pasando por Japón, ¿no? Sí, esa parte, fíjate que a mí no me agradó tanto, porque ¿por qué necesidad hay de forzar las conexiones? Es decir, Barry Windsor Smith en Weapon X pues jamás hace alusión a una tecnología ajena a la Tierra, o sea, son de estas conexiones de manera arbitraria que se van haciendo conforme va avanzando la historia. Yo no sé si esto, por ejemplo, este cómic tú que conoces más sobre la historia de las historietas de Predator, puede ser considerada como un what if, como un Elseworld. Ándale. Sí, porque o está dentro de una continuidad. Porque más bien no sería, o sea, no podríamos hablar, ahora que se habla tanto de canon, ¿no? Ni siquiera podríamos hablar de ello porque pues está, como bien dices, es llevar al Depredador al terreno de Wolverine, encajarlo. Y de esta manera se me hace que es un modo de querer meterlo dentro de la mitología para igual en algún futuro volver a revisitar al Depredador, ¿no? Dentro de los personajes de Marvel. Porque bueno, es el primer crossover de Marvel. Inclusive yo, cuando se anunció, aquí es un paréntesis, cuando se anunció la adquisición de Marvel de Depredador por Marvel, pensé, bueno, pues ¿qué personajes encajarían con él? Y mucha gente decía, pues Wolverine, ok. Pero a mí se me hacía como que algo muy imposible y algo que no iba a cuadrar. Y dije, bueno, pues a lo mejor sería como que a lo mejor llegar al punto de la obviedad, que sería con Kraven el Cazador, o Punisher, que sería algo que nosotros diríamos, bueno, es lo más lógico, pero también a su vez con ello es como que hasta lo más simple, ¿no? O quizás con Ghost Rider. Con Ghost Rider sería una cosa interesante. Eso sí sería algo completamente bizarro y surrealista, ¿no? Digo, porque finalmente estarían no en igualdad, pero en situaciones similares. Digo, con Punisher, pues, evidentemente sería un Arnold Schwarzenegger o un Rambo contra el Depredador. Probablemente, pero le quitaría, por ejemplo, la verosimilitud a Punisher, ¿no? Porque pues, las historias clásicas de Punisher, las de Barracudas, las de Garth Ennis, o sea, pues son en entornos urbanos, son en entornos decadentes, contra narcotraficantes, contra tratantes, y de repente pues meterlo contra extraterrestres es como cuando en Civil War lo ponen con todo el equipo, ¿no? Con los Thunderbolts, y que bueno, pues alguien podrá decir, bueno, pero resulta que la primera aparición de Punisher es con el Hombre Araña. Pero si nosotros nos vamos a ver esos cómics en la actualidad a la luz de el desarrollo que escritores como estos que hemos mencionado le dieron a Punisher, pues como que algo dice Carlos Vallarta, ¿no? Técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra, ¿no? Entonces, me parece que al ser Depredador un extraterrestre, es decir, una fuerza que viene de otra parte del universo, es necesario para ponerlo de manera equivalente,
tener del otro lado como antagonista a alguien que tenga cuando menos fortalezas similares. Ahora, este punto podría ser un elemento de desacuerdo para mucha gente, porque me podría decir, a ver, y entonces Schwarzenegger y Danny Glover, que no me acuerdo cómo se llama en la película, Harrigan, o la chava esta de Prey, ¿no? Está Naru. Es que en realidad, pues a Depredador nunca lo han puesto en las películas con alguien que realmente lo pueda vencer. O sea, en un sentido estricto, ¿verdad? Porque eso también me lleva a preguntarme otra cosa. O sea, ¿en algún momento gana algún depredador? Jamás ha ganado ningún depredador, tristemente. Bueno, en los cómics y en los videojuegos es otra cosa, pero también es un contenido, ahora sí va a sonar mala onda, pero es más para fans, ¿no? O sea, puedes extenderte un poco más, puedes explorar algo y puedes comprarlo, ¿no? Pero en cambio el público en general, que es para quienes van dirigidas las películas, creo que la mayoría de la gente saldría como que desairada o decepcionada si el depredador gana en una película, ¿no? Por este antropocentrismo que tenemos, ¿no? Pues, digo, a mí no se me haría inconveniente, pero sé que sí, mucha gente, y más en los tiempos actuales en los que estamos viviendo, sería como que algo muy imposible de ver en el cine, ¿no? Inclusive, ya lo dije una vez en mi reseña de la película de Prey, véanla ahí, les va a estar saliendo el enlace por si no lo han visto, que vemos en un acto donde el depredador feral, el depredador salvaje, acaba con una cuadrilla de tramperos franceses que igual y tú dirás, no son los mejores peleadores del mundo o algo así, pero pues se ve que acaba con ellos y se cura. Y cuando pelea con Naru, pues como que se le olvida todo su adiestramiento, su armamento, y pues la conveniencia del guión es ahora sí que muy conveniente, ¿no? Sí, porque algo que me llama la atención es que, y pues yo no sé si esto es un spoiler, pero no, adelante. Pues el depredador no sobrevive como todos los depredadores, ¿no? Entonces, de repente uno piensa, ¿en qué momento sientes? No sé si tú lo pudiste detectar en algún momento, pero yo jamás, ni siquiera cuando se está ahogando. Ajá. Aguja dinámica, que tiene una piedra y que dice que la boca le sabe a sangre y que no puede ver nada, que está bajo el agua. O sea, en ningún momento se siente como que está en peligro. Es como estas películas de Vin Diesel, de Triple X o sí. De Transportador, donde van en un coche que se desbarranca, van encadenados con una bomba, un helicóptero los está ametrallando y tienen unas serpientes enredadas en el volante y de todos modos la libran, ¿no? O sea, pues sí, es como en la última película de Rápido y Furioso, yo no la he visto, pero sé que creo que terminan en eso, ¿no? En un, abro comillas, cliffhanger, cierro comillas, de que todo parece contraproducente para Vin Diesel y su hijo en un Mustang, y en eso se supone que se va a ver qué sucedió con ellos en la siguiente película, pero pues todo el mundo dice, ay, ya sabemos que la familia tiene mucho poder y no va a pasar nada. Y sí, ahorita que comentabas eso, es cierto, en ningún momento piensas que Wolverine va a caer. Y hay una parte, ¿no?, en el cómic cuando se lo lleva del laboratorio de Weapon X, que como que fan de Depredador, de repente me desconecté un poquito. Dije, no manches, le va a cortar la cabeza o qué onda, ¿no? Y cuando lo lleva a la nave, que le avienta un poco de ácido, y que lo lleva a la nave y que solamente es por el bombardeo de los caza que persiguen a la nave del depredador, que es cuando Wolverine reacciona y despierta y entonces empieza a destrozar una parte del casco de la nave y cae, y lo ves que pasando por la estratosfera y todas las ósferas que hay hacia la Tierra, cae como un meteorito, y bueno, van del laboratorio y lo recogen y ven que traía el casco del depredador consigo, ¿no? Y es cuando lo usan para esto. Pero es el único momento, y ni así, en el que dirías, ay, está en peligro, pero no es cierto, ¿no? O sea, ya sabes, desde que anunciaron Wolverine versus Predator, ya sabías que pues, el depredador iba a perder, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo me supongo que el atractivo realmente de este tipo de crossovers es nomás ver a los monos juntos. Es verlos pelearse, porque yo recuerdo una vez más este evento de Amalgam, que primero era
Marvel contra DC, Ujú. y pues que realmente no iba a nada, no eran agarrarse a trancazos, pero jamás, o sea, jamás en ningún momento había como una lógica, ¿no? Entonces, pero el atractivo era verlos juntos, ¿no? Es como cuando uno de los primeros crossovers, ¿no? Que Batman se peleaba con Hulk, o sea, en la vida, no voy a decir la vida real, ¿verdad? Pero la lógica indica que pues, Hulk, pues debe de ganar. de un manazo lo sienta, ¿no? Sí. Entonces, pues alguien podría decir, y con justa razón, bueno, pero pues entonces Batman, ¿por qué le gana al Depredador? Pues por la misma razón que Batman le gana a Superman, o sea, o sea, si lo pensamos en un sentido lógico, pues es absurdo, ¿no? Sí. Pero evidentemente no estamos leyendo cómics para buscar lógica, ¿no? Entonces, esto es como en las películas, hay que comprar el concepto. Sin embargo, pues sí llega un momento en el que vas viendo precisamente como primero el Wolverine joven, ¿no? Que supongo que será pocos años después de esta historia de Origin. Uh-huh. Y luego otra vez ya un Wolverine maduro, y luego ya el Wolverine viejo, ¿no? Que se preocupa por los estudiantes de Javier, etcétera. Y pues lo que ves es esto que dices, ¿no? Si era este mismo depredador el que lo va persiguiendo, que lo va cazando, no sé, existe dentro del, no sé, llamarle lore de Predator, o sea, ¿cuántos años transcurren? O sea, ¿realmente una presa es tan valiosa como para que un Predator se dedique décadas a cazarla? Por eso digo, estos depredadores deben ser gringos jubilados, ¿no? O sea, porque, ¿de qué otra forma? Sí, fíjate, es lo que comentábamos en el episodio de Batman de Den, que busca la presa más digna, ¿no? La presa más fuerte. Inclusive el propio Wolverine lo dice dentro de sus pensamientos en ese cómic, dice: soy la presa definitiva para este cazador, ¿no? Y aquí un pequeño inciso, ahí nunca nos explican en el cómic es cómo Wolverine sabe que se denominan Yauya a las especies, ¿no? Porque si dice, el Yauya me ve como la presa definitiva, y digo, bueno, me hubiera gustado que hubieran puesto aunque sea una paginita para decir, mira, así supo que se llamaba, ¿no? Pero bueno, detalles. Podemos ver la persecución del depredador hacia Wolverine. Podría equipararse un poco con lo que vemos en la novela de Moby Dick, ¿no? En este caso el depredador sería Ahab y Wolverine sería la ballena blanca Moby Dick. Ya habíamos visto esta especie de guiño en la serie de cómics de Dark Horse de Alien vs Depredador, Fire and Stone, y después que continúa en Life and Death, donde vemos a un depredador que lo apodan dentro de esa misma cómic como Ahab, que va persiguiendo a el ingeniero como la presa máxima. En este sentido, creo que aquí con Wolverine se hace un poco lo mismo, pero comentábamos un poquito detrás de cámaras, si se puede decir así, que realmente sería tanta la obsesión para durar tantos años persiguiendo una presa. Entonces, en este sentido, ¿tú cómo verías eso, mi buen Charlie? Bueno, obviamente aquí esto tiene que ver con el, como bien lo llamas, el lore o la mitología, canon, digamos, sí, del depredador. Pero bueno, obviamente son cosas que si tú te pones a ver en cualquier narrativa, pues siempre va a haber estas pequeñas o a veces grandes inconsistencias, ¿no? Porque pensaríamos, bueno, ¿cuánto tiempo abarca la historia? De menos, por lo que plantea ahí, alrededor de 90, 100 años. Uh-huh. Y entonces esto implica que ese depredador lo está buscando de manera constante. Entonces, no sé si dentro de la mitología predatoriana sea esto congruente, o sea, porque además lo que nosotros vemos es que lo persigue cuando es joven, luego lo persigue ya cuando es maduro, luego lo percibe cuando ya es
vamos a decir, un adulto mayor, veterano. Pero eso quiere decir que hay espacios muy grandes de tiempo donde no. Entonces, obviamente si tú compras como decíamos hace rato, el concepto del cómic, pues este tipo de cosas no deberían tener ningún problema. Sin embargo, a mí como, digamos, un lector casual de los cómics de Depredador, pues me surgen estas preguntas que a lo mejor tú como especialista, digamos, en el tema, o alguno de tus seguidores, pues puede respondernos a quienes no conocemos esto. O sea, por ejemplo, en el caso de Emilio Garra, pues sabemos que al ser inmortal, pues ahí no hay problema, ¿no? Digo, lo interesante, porque incluso también ahí te podrías poner a pensar, si es inmortal y se regenera, ¿por qué se va regenerando de acuerdo a la edad que tiene? O sea, de que se haga regenerado con las arrugas, digamos. Pues sí, así. O sea, ¿por qué no se regenera cuando estaba joven? ¿No? Sí, o sea, sí. Pero pues, volvemos a lo mismo, son cosas que obviamente no son tan trascendentes en el arco de la narrativa. Por ahí, pues digo, sería absurdo pensar, por ejemplo, digo, y eso no, de los ejemplos clásicos, ¿por qué Maggie nunca crece, ¿no? En Los Simpson, ¿por qué Bart nunca crece? ¿Por qué Lisa nunca crece? ¿Por qué Homero y Marge no se hacen viejos? ¿Por qué el señor Burns nunca se muere, ¿no? Por ejemplo. Pero pues es esto, ¿no? Hay que comprar el concepto del cómic, pero pues de alguna manera siempre es interesante como hacerse este tipo de preguntas. Digo, de ahí que hay exploraciones novedosas. Por ejemplo, Chip Zdarsky lo hace en un cómic del Hombre Araña que se llama Historia de Vida, y recientemente salió un tomo dedicado a los Cuatro Fantásticos, donde se explora precisamente los inicios tanto de el grupo de personajes como del Hombre Araña, desde que Peter Parker se convierte en el Hombre Araña hasta su vejez, es decir, como si no estuviera detenido en el tiempo, como sabemos que sucede en los cómics, ¿no? Entonces, pero ese es otro enfoque, porque ahí el tiempo sí pasa. Entonces aquí esto pues es una pues no sé si llamarle interrogante o simplemente algo que me llama la atención, porque pues digo, finalmente en el caso de Wolverine pues, lo entendemos, porque pues el muchacho es inmortal, ¿no? Mientras que en el caso de Predator, pues para empezar, yo no sé cuánto vive un depredador, no sé si se tiene que ejercitar y tener una dieta sin gluten para vivir muchos años, o pues simplemente son cosas que hay que obviar para que el cómic fluya. Sí, bueno, de hecho, los guiños ya están desde las películas, ¿no? O sea, en Depredador, pues bueno, es un standalone, es la presentación, la de 1987, y en su continuación de Depredador 2, de 1990, al final nos dan a entender eso, ¿no? De que los depredadores han estado visitando la Tierra por muchos años, ¿no? Desde la antigüedad, valga la redundancia. Y al final de esa escena tan mítica, cuando Harrigan, el personaje interpretado por Danny Glover, se ve rodeado por depredadores después de haber acabado con el City Hunter, el Elder Predator, así apodado, depredador anciano, le entrega una pistola que dice Rafael Adolini 1715, ¿no? Dando a entender que pues, ya habían visitado la Tierra pues, varios ayeres, ¿no? Hay un cómic de Dark Horse que se llama 1718 y que narra cómo es que esa pistola llegó a las manos del depredador, ¿no? Sale ese depredador ahí joven, estamos hablando de unos que 200, 300 años, de entre 1700 años, ¿eh? Y al final, bueno, ya es un tomo muy pequeño, son como 10 páginas, si no mal recuerdo, casi no tienen diálogo, más que pues, los piratas que se ven inmiscuidos ahí. Y al final le entrega el pirata, que es Rafael Adolini, que tristemente con Prey bajaron muy mal a ese personaje y lo pusieron como un trampero todo chafa.
Pero bueno, en el cómic le da el arma al Elder Predator y le dice, tómala en agradecimiento, y el Elder Predator le deja una espada extraterrestre, ¿no? Y le da sagrada sepultura, diríamoslo así. Hay otro cómic que se llama Alien contra Depredador Eterno, que narra la historia de una nave del Depredador, y lo he mencionado muchas veces en el canal, que es de mis cómics favoritos de toda la saga. Que hay una nave, y Gideon Shun-Li, que es como decir así, el protagonista de esta historia, es un chino en la época medieval que vende brebajes para que la gente, como tipo medicina o cosas así, y es un estafador, ¿no? Entonces, después de escapar de un linchamiento, se topa con la nave y ve al pasajero moribundo, que en este caso es un depredador, y a él, por conveniencia del guión del cómic, lo primero que se le ocurre al ver al depredador es comerse su corazón, que porque su padre le había comentado de niño que un guerrero encontró un dragón y al matarlo se comió su corazón. Y en ese momento él confunde al extraterrestre, como es en contexto medieval y nunca lo había visto, como un dragón, ¿no? Por su aspecto monstruoso y todo eso. Entonces la sangre y la carne del depredador le dan propiedades que lo dejan ser más longevo, ¿no? Entonces llega a los periodos actuales. Para el cómic salió por ahí en 1990 y tantos o 2000 y cacho, no recuerdo bien la fecha. Y él, pues aprovechando la tecnología que dejó y estudiando más o menos cómo son los depredadores, los atrae, les ponen trampas y los va cazando para él seguir vampirizándolos, digámoslo así, y seguir viviendo más años, ¿no? Porque vemos en partes del cómic donde él envejece y se tiene que inyectar sangre de los depredadores nuevamente para rejuvenecer, no llegar a unos 20 o 30 años. Es como un Ra's al Ghul, pero... algo así, un Ra's al Ghul con sangre de depredador. Y esto mismo lo vemos en el videojuego de Depredador Jungla de Concreto, escrito por Grant Morrison, donde en los años 30, en una hipotética Nueva York, que ahí le llaman New Way City, que es durante la época de la prohibición y los gángsters, un depredador, pues el depredador protagonista del juego, liquida al gángster principal, y estando cerca de la querida y el neonato de este gángster, ella es un poco más rápida y audaz y le termina disparando en la cara, ¿no? Dejándolo tuerto de un ojo y salpicando su sangre en su hijo recién nacido y en ella, y dejando algunas piezas tecnológicas. Después echamos un salto hacia el futuro, y es 2030, donde ellos pues sacaron provecho de la tecnología dejada por el depredador, y además la sangre que los manchó les dio esa vitalidad y los pudo hacer longevos, ¿no? De hecho vemos en una parte del juego a Lucrecia Borgia, toda hecha como un zombie casi, pero viviendo, ¿no? Conectada a tubos, y el hijo, Hunter Borgia, que tendrá para este momento 100 años, todo fornido, y que inclusive se puede combinar su ADN vampirizando a depredadores. Es una pequeña justificación. También está en Forever Midnight de Titan Books, las novelas de Depredador, donde explican un poco esa conducta de la longevidad de los depredadores, ¿no? Y hay inclusive uno, no recuerdo cómo se llama ese depredador mítico, aquí les voy a poner el título porque ahorita no lo recuerdo, que es supuestamente un depredador que ha vivido 1000 años, ¿no? Y es el más longevo. Y luego también Neca nos decía con el clan líder en su biografía que su edad es desconocida, ¿no? Que puede rebasar inclusive los 10,000 o 100,000 años, algo así. Entonces, a ciencia cierta, dentro de la mitología, no se sabe cuánto pueden durar, pero pues está establecido que son especies muy, ¿cómo sería una palabra para no decir longevo tanto? Pues inmoribles. Pues no inmortales, pero sí, ¿verdad? Entonces esa por causas naturales. Ajá, por causas naturales, sí, porque nunca hemos visto un depredador morir por causas naturales, ¿no? Sí, porque si se topan con un humano, pues, ¿cómo te explico? Y si es con una humana, peor. Sí, si es con una humana que tenga el guión de su lado, pues, ay, caray. Jamás, ¿no? Ajá. Pero entonces eso también justifica, por ejemplo, el hecho de seguir a esta presa por alrededor de 100 años. Pues sería como, regresamos un poco a esto de lo de Ahab, ¿no? La obsesión tanto, inclusive, como le decía hace un momento,
es que Wolverine en los diálogos que vemos, que le habla al lector propiamente, dice, él me ve a mí como la presa definitiva. Entonces, ¿cómo sabe? Pues porque ya lo ha visto a cada rato, dice, bueno, este güey, ¿cómo? Y bueno, y lo ve porque cuando en Weapon X, cuando entran a la nave, se puede ver una pequeña escena donde están, un panel donde se ven el muro de trofeos y se pueden ver varios cráneos de especies extraterrestres diversas. Y como que ahí es cuando comprende un poco eso, aunque es tramposo el cómic, porque hay una parte cuando se basa en el equipo X, en el que sería como una especie de Suicide Squad, pero el de cuando va con Sabretooth y con todos ellos. Y él dice, al Escuadrón X, o no me acuerdo cómo les llaman ahorita, y cada cierto tiempo nos borran la memoria, entonces no recuerdo muchas cosas, ¿no? Pero sí tiene flashbacks y como que identifica al depredador por el olor y por el aspecto y cosas así, pero no lo reconoce así a ciencia cierta. En ese sentido, pues podríamos decir que se justifica un poco, no tan bien, pero el entendido que tiene Wolverine de él percibirse como la presa máxima para el depredador, ¿no? Pero paradójicamente a mí me parece que quienes van a disfrutar más este arco de 4 números, pues van a ser personas que no conozcan precisamente la mitología de Predator, porque evidentemente, bueno, pues todos estos datos que estás dando tú ahorita están conectados de distintas fuentes un poco para dar respuesta a este tipo de cosas, pero la cuestión es que, pues por ejemplo a mí me surgieron esas preguntas al estarlo leyendo, pero obviamente no me impidieron tanto entender como pues disfrutar el cómic, ¿no? Uh-huh. Pero si te pones ya a ver, por ejemplo, pues todas estas cosas, pues es evidente que necesitas muchísimo conocimiento de no solo de los cómics de Depredador, sino de las propias películas, de la mitología, de los videojuegos, incluso que pues el lector casual no lo tiene, ¿no? Yo te aseguro que muchísimos se van a acercar a este cómic, pues más que nada por Wolverine, sí, por Predator, ¿no? Porque pues a fin de cuentas también en aquel momento, cuando salió Batman contra Depredador, pues fundamentalmente lo único que teníamos, y bueno, aquí tú me dirás si estoy equivocado, a nivel de cine, pues solamente era Depredador 1 y 2. Uh-huh. En cómic, la verdad, no lo sé, pero me parece que no se había reunido todavía Alien con Depredador, ¿o sí? Sí, ya se habían reunido antes. De hecho, fue Alien contra Depredador, el cómic, fue antes que la película de Depredador 2. De hecho, muchas veces pensaba, y mucha gente todavía lo cree, que el primer guiño de Alien, o la primera reunión, por así decirlo, de Alien y Depredador, es en esa escena mítica del muro de trofeos, cuando Harrigan lo ve y que ve varias especies de extraterrestres, y entre ellas destaca el cráneo de un alien, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues wow, ahí fue el guiño, pero no, el guiño ya se encontraba en el cómic de Dark Horse, en Alien contra Depredador. Si no mal recuerdo, sale este cómic en 1989, cuando juntan a las especies, y la película pues, sale en 1990, que igual y pues, digamos como son las preproducciones y todo, a lo mejor el cómic se empezó en el 88 y la película filmándose a finales del 89 o entre mediados, ¿no? Sí, entonces quizás por ejemplo para encontrarle sentido a muchas cosas de ese cómic en particular, pues no disponíamos o no se disponía de esta pues de toda esta información, ¿verdad? A lo mejor ahorita es más fácil conectar y justificar ciertas cosas, ¿no? Pero lo importante, en mi opinión, es que el cómic se sostiene por sí mismo, es decir, realmente uno no necesita saber mucho de la mitología de Depredador
e incluso no se necesita saber demasiado tampoco de Wolverine. No solo de Wolverine, sino de Marvel, porque bueno, pues salen varios personajes de los Hombres X, salen estos... el equipo de pues sería como una especie, insisto, de Suicide Squad, ¿no? Que sabe todo, Maverick, Jackson. Y por ejemplo, pues los guiños a Weapon X, los guiños a Origen de Wolverine. Entonces, me parece que es entendible. Creo que una de las cosas que el escritor hace de manera muy solvente es mantener la historia balanceada entre lo que tú esperabas, es decir, un paisaje de golpes, de peleas, ¿sí? Porque pues por supuesto que las hay, ¿sí? Sin embargo, también hay una equidad con la narrativa, aunque pues la narrativa tiende a ser, como decíamos, muy clásica, ¿no? Y por clásica podríamos entender lineal o podríamos entender simple, pero es una narrativa que pues finalmente te permite pasarla bien leyendo el cómic, ¿no? Y te da la impresión de que puedes entender, digo, tampoco es el manifiesto del Partido Comunista, por supuesto, pero lo puedes entender y lo puedes disfrutar sin ningún problema, ¿no? Y creo que eso es algo que se agradece, porque de repente, incluso para leer otro tipo de cómics, por ejemplo, esto es muy común en los cómics del Hombre Araña o de Superman en DC, por ejemplo, que te remontan a historias muy viejas o simplemente pensar en estos cómics de Grant Morrison que tú mencionabas hace rato, que bueno, pues tienen diferentes alcances, ¿no? Pero por ejemplo Batman Rip, ¿no? Que por ahí hay guías de lectura donde en un número tienes que llegar no a cierta hoja, a cierto panel, dejarlo ahí y luego irte a otra revista. E incluso Morrison tuvo que proponer una cosa que se llamaba el Black Case Book o una cosa así, que era una especie de instructivo, de manual de las historias en las que se basó para Rip, y entonces ahí te explica quién es el Batman de Sur-Enar y por qué. Sí. Pero obviamente es otro tipo de historia, ¿no? Es un tipo de historia que es lo que llaman en esa industria los eventos, y que tienen alcances pues mucho más amplios, ¿no? Aquí se agradece, insisto, que sea una historia que se sostiene por sí misma, que se puede leer sin ningún problema, todo el mundo le va a entender. A lo mejor de repente pues sí hay algunas cosas que llaman la atención, como pues quiénes son estos Hombres X, o sea, quiénes son estos del grupo o por qué de repente Logan está en Japón, ¿no? O sea, porque ahí también el escritor está... con Muramasa, el creador de Sables, ¿no? Sí, o sea, pero de repente, pues si tú no sabes, por ejemplo, que él tuvo, no recuerdo si era esposa o novia, era su esposa japonesa, Mariko, o sea, si tú no sabes eso, pues de repente es como medio aleatorio que pues de repente aparezca en Japón, ¿no? Y es otra cosa que me llamó mucho la atención de ese pequeño arco de está peleándose él con Muramasa, de repente se aparece el depredador y se empieza a pelear con ellos de la nada, nomás, bueno, pues tú dices, va cazando a Wolverine, y Muramasa simplemente se hace a un lado, ¿no? Que le dice, es tu pequeña batalla, pequeño saltamontes. Lo que yo no entiendo es, pues, ¿por qué el depredador dejó que el otro se saliera, no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, la película está de Prey al final, pues agarra parejo. Sí. Y a él le viene guango esto de la equidad de género, ¿no? Ahí se agarró con todos. Entonces, sí. Aquí no sé, a lo mejor es porque está enfocado, como dices tú, en la presa principal, que es Aguja Dinámica, pero
volvemos a lo mismo, no te impide entenderlo. Digo, hay otra cosa que te comentaba hace rato y me supongo que tus seguidores saben que tú eres arqueólogo y yo, bueno, pues hemos platicado en otras ocasiones cómo te indigna precisamente las referencias inexactas a la arqueología moderna. Saludos al Hunter. ¿No? Pero digo, me sorprende que no hayas renegado por esa alusión a los sacrificios de a los dioses y diosas mayas. Mira, es que ahí se dio un poco la licencia. Porque en todas las películas que hemos visto donde incluyen ahora sí la parte de la arqueología, en este sentido las pirámides prehispánicas o las pirámides en Egipto, ¿no? Los viejos templos del viejo mundo, la redundancia, los zigurat, etcétera, siempre nos pintan en las películas y en los medios de entretenimiento que entras y la pirámide parece una bodega gigante, ¿no? Una bodega del Walmart por dentro. Cuando, bueno, pues tú también lo sabes cuando has trabajado en un contexto arqueológico, que pues, realmente esas cosas no son huecas, ¿no? O sea, a lo mejor habrá una que otra que tiene pasillos o cámaras sepulcrales, pero no es como nos lo pintan en las películas, que es como la película de Labyrinth, ¿no? De que es así todo ¿cuál sería la palabra? Toda una estructura con varios cuartos, etcétera, etcétera. Y aquí dices, bueno, pues es un ratito, ¿no? Son como 3 paneles y destruyen la pirámide y además también Wolverine no brillaba por ser un estudioso del tema, entonces él dijo, no, pues los sacrificios de todo y venga ya, ¿no? Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Son estereotipos que se han perpetuado, digo, si pensamos simplemente en la primera película de Alien contra Depredador, bueno, pues, tenemos que hablar de eso. Evidentemente hay muchas referencias a cuestiones arqueológicas que pues son inexactas o de plano inventadas, pero bueno, estamos hablando de un medio fantástico, ¿no? De narrativa fantástica. Pero sí me llamaba un poco la atención que no hubieras desgarradote la indumentaria. Que no hubiera flipado, pero de la forma no chida. Entonces, bueno, pues en resumen me parece que sería un poco eso. Si tú me preguntas si lo recomendaría, yo pienso que sí, sobre todo porque es entretenida, o sea, es de este tipo de historias que lees en 40 minutos, y no me refiero a cada número, sino pues prácticamente todos. Sí. A lo mejor alguien como tú que sabe mucho de esto, pues tiene como más ojo para estar captando detalles en los paneles. Mencionabas, por ejemplo, me enseñaste una fotografía de una figura de Predator, que de acuerdo a lo que tú me dices, pues está calcada, ¿no? En uno de los paneles. Entonces, pues ese tipo de cosas solamente las puede detectar alguien que conoce mucho del tema y que además pues tiene información como de muchas fuentes. Pero, pues, digamos, una persona, un lego como yo, en el sentido de no estar iniciado en el lore depredadoroso, pues no tiene tanto inconveniente, ¿no? Y la lees rápido, es entretenida, y bueno, obviamente si nos ponemos como muchos analistas de películas, de cómics, de música, dicen, pues no aporta nada, ¿qué aportación tiene un cómic como este? Pues es que yo creo que ese es el error, o sea, ¿qué se puede aportar que no esté ya, ¿no? Uh-huh. Es decir, incluso obras que podríamos decir para el nivel de que se maneja en los cómics, pues bueno, o sea, yo creo que lo que tenemos pues son reinvenciones o variaciones, ¿sí? Ajustes, digamos, y en este caso, bueno, pues es otro ejemplo de un crossover
que seguramente estaremos de acuerdo en que está bien hecho, ¿no? Pero pues no busquemos una cosa mucho más profunda, porque no es necesario. O sea, desde el momento en que es un extraterrestre contra alguien que no se muere, pues tiene como poco sentido ir más allá, ¿no? Pero es una buena adición, supongo, para el bagaje, la bibliografía de los cómics de Depredador. Me parece que es una buena historia también de Wolverine, o al menos mucho mejor que otras que han aparecido anteriormente. Y que, insisto, aquí la ventaja es que me parece que el escritor, aunque va dejando, dirías tú, guiños para los entendidos tanto de un universo como del otro, se cuidó bastante bien de mantener una cohesión constante, como para que cualquiera lo pueda entender, porque pues finalmente, si esto estuviera dirigido únicamente para fans, es decir, de uno de los dos personajes, pues el mercado se vería, o el alcance más bien, se vería mucho más reducido que si fuera para pues cualquiera que pues quiere sentarse a leer algo que lo saque de su realidad en 40, 50 minutos. Y fíjate que aquí, ahorita que comentas eso, como mantener cierto equilibrio, yo creo que sí les dio cierto miedillo al escritor de favorecer demasiado a Wolverine, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dije al principio, respetó la mitología de ambos personajes y les dio su momento para lucirse cada uno, ¿no? En ese sentido, pues ponen a Wolverine con cierta actitud estoica. De repente lo vemos como que desesperado, pero tampoco te crees la desesperación de Wolverine, porque tú sabes que es pues prácticamente inmortal e imposible de vencer, ¿no? En ese sentido, aunque lo ponga, como ya mencionaba hace rato, el ejemplo de cuando lo hunde en el río y está ahogándose supuestamente sobre la piedra, o cuando le derrite la cara, que se lo lleva en la nave y que te dan como a entender de que pues ya logró su cometido. Y el depredador, a pesar de que lo hieren, ahora sí que es como Tom y Jerry, ¿no? Y el depredador es Tom, sí. Le pegan, pero continúa y continúa, ¿no? Y en esa parte final del cómic, donde llega a la Mansión X, y que se ve que, aunque los mutantes tratan de apoyar a Wolverine, y Wolverine les dice, apártense de mi camino, el depredador también no titubea al enfrentarlos, ¿no? Al apartarlos y ir detrás de Wolverine. Y terminando en esa parte final, cuando los dos se acuchillan y el depredador ya había activado su mecanismo de autodestrucción, sabiendo que dice, pues es que ¿cómo le hago para destruir a este mutante? Y yéndose, en palabras de Wolverine del cómic, yéndose con la idea de que al fin logró vencer a su presa, ¿no? Cuando la destruye, y hemos visto en otros cómics que Wolverine cae una explosión nuclear cuando está en Japón y cae en Hiroshima, y él pues sale, y no diría ileso, pero sí sale regenerándose de una explosión nuclear, ¿no? Bueno, Indiana Jones se salvó dentro de un refrigerador, ¿eh? Eso sí. Ahora, algo también que me gustaría preguntarte, porque pues bueno, ahorita que lo estás mencionando me surgió, es el hecho de que mencionaste, por ejemplo, que estos depredadores ya habían venido antes a la Tierra. Según yo, en los paneles del cómic, cuando aparece la sala esta de trofeos, no hay cráneos humanos, ni hay partes humanas, ¿sí? No recuerdo, creo que no. Pero, por ejemplo, tampoco en Depredador 2, ¿no? Donde está el cráneo del alien y eso. En Depredador 2 hay 3 cráneos humanos, pero son víctimas dentro de la película, o sea, identificas... víctimas dentro de la película. Es decir, entonces, si los depredadores nunca salen vivos de la Tierra, ¿cuál es la necesidad de seguir viniendo? Y fíjate, ahorita que mencionas eso, cuando salió Prey, o sea, la última película de Depredador que hay, y que vimos que otra vez estrepitosamente
fracasó realmente el depredador, o sea, lo liquidaron. Me topé con una reseña en internet que decía que a los depredadores, que mandaban a la Tierra a los depredadores menos capaces, ¿no? Porque en Depredador 1, pues bueno, sí, logra erradicar a 6 miembros de fuerzas especiales y termina esta pelea épica y a la manera, digámoslo de cierta manera, primitiva entre Arnold Schwarzenegger, su personaje de Dodge, y el Depredador. Luego vemos en Depredador 2, que es una película, pues ya lo hemos comentado antes, más cruda, de cierta medida con un toquecito noir, y que va haciendo va dejando su estela de destrucción por la ciudad del Depredador hasta quedar 1-1 contra Harrigan, quien lo hace batallar, ¿no? Pero bueno, digamos que en este sentido yo sí podría decir que Harrigan es el oponente más digno y el oponente al que más se la puedes creer por todo lo que batalla, ¿no? Las pérdidas que tiene, si lo ves que sale herido de batallas, pero sigue y sigue y sigue atrás del depredador, y el depredador también, aunque esté herido, pues sigue al pie del cañón. Luego sigue Predators, esta película de Nimrod Alta, ¿no? ¿Cómo se llama? Nimrod, no recuerdo bien el apellido, pero producida por Robert Rodríguez. Nimrod Antan, gracias. Producida por Robert Rodríguez. Y que pues todos los depredadores van cayendo 1-1 y inclusive hay una pelea de depredador contra depredador y el desenlace, pues, sorpresa, un depredador muere. Se mueren los dos. Sí, ¿no? Y luego, pues bueno, en Alien contra Depredador 1 y 2, lo mismo, ¿no? Pero en la 2, mi justificación es que es el depredador más badass que hemos visto en el cine, es el Wolf Predator, al único que solo una explosión nuclear y herido más o menos por el Predalien fue lo único que acabó con él, ¿no? Y que es la justificación para decir que pues no hay aliens y depredadores previo a lo que sería Alien de Ridley Scott, que se sitúa varios años en el futuro, ¿no? Fue una manera tipo lo que hicieron con Wolverine de meter estas historias en nuestro presente, pero que no tengan cierto eco hacia el futuro, ¿no? Más eso del arma del depredador, que la dejan, y la señorita Yutani, que recordemos que más tarde se fusiona a Weyland Yutani para ser la empresa antagonista de Aliens. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Y luego seguimos con Prey, donde acaba tan radicalmente. Y me hacía mucho ruido esto que decía el artículo de que, bueno, mandan a los depredadores más fracasados a la Tierra porque ninguno gana, efectivamente. O sea, no hemos visto una película donde un depredador salga victorioso, ¿no? Siempre es como una especie de... No, pero incluso cuando en Predators se llevan a los humanos a quién sabe dónde, el pianista les gana. Ay, sí, eso o es sea, muy ya triste. No estaban en la Tierra. Ajá, eso es muy triste. No, deja de eso. El personaje de Nolan, interpretado por Lawrence Fishburne, se supone que es un tipo que lleva más tiempo en el coto de caza y lleva en su haber 7 depredadores aniquilados, o sea, y dices, ok, se les llama dentro del lore los notables, ¿no? Aquellos que han acabado con un depredador, pero dices, oye, pues está muy notable, ¿no? O sea, se nota mucho. Sí, ahí está. Sí, entonces, yo pienso, lo que decía Stan Lee, ¿no? O sea, el guión siempre va a decir quién gana y quién pierde. Aunque aquí, y esto da tema para otro video, pero pues lo tocamos de una vez, depende mucho del público. Es decir, si vas a ver una película de depredador donde el depredador gana, ¿tú saldrías contento del cine? Yo sí, o sea, yo de plano yo te digo, yo sí, que el depredador al final fuera el victorioso. Y hasta sería chido porque a la gente le gustan mucho las historias con finales, abro comillas, tristes, cierro comillas, donde el protagonista no gana, ¿no? Donde el héroe se ve sobajado. Pues lo que yo no sé es si, por ejemplo, o sea, si tú piensas en las motivaciones del depredador para cazar humanos, pues en realidad no es el mal. O sea, así como lo has planteado y como en apariencia se ven en las películas, entonces si es un cazador, pues entonces sus motivaciones no son las de ser un villano, es decir, no mata personas nomás porque sí, o sea, sino que está
cumpliendo un ritual o está cumpliendo alguna norma, vamos a decirlo, cultural, ¿no? Entonces, yo creo que la identificación, por ejemplo, dices tú, a ver, ¿estarías contento? Bueno, pues a lo mejor es por el hecho de que te pones del lado de los humanos y y pues bueno, en automático el depredador se vuelve malo, ¿no? Es un poco como lo que pasa en la película de Frankenstein de James Whale del 31, cuando Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein está con la niña y la niña se ahoga, ¿no? Es decir, sí. Frankenstein ahí, bueno, el monstruo se convierte en automático en el malo, ¿no? Pero eso es por la identificación que tenemos con el lado humano, ¿no? Quizás, de hecho, pues la mera cuestión de hablar de monstruos, ¿no? Entonces, acá en realidad el depredador es el malo. Si tú me lo pones como un cazador, aunque sea por ritual, no cazar para comer, porque para empezar, ¿cómo comen, cuando se abren así la boca, ¿no? Sí, de hecho, ahora sí que hay un ¿Cómo cómic, mastican? hay un cómic donde se ve, y también el juego de Hunting Grounds. ¿Con popotitos? No, así es de cuenta, en el cómic, voy a estar poniendo por aquí la imagen, en el cómic de Big Game, donde se enfrenta a un indígena navajo, que es parte del ejército. Podemos ver que llega el depredador en el semidesierto y agarra un jabalí y lo liquida, y entonces se ve cómo lo come así, que abre las fauces y lo despedaza con las mismas fauces, ¿no? Lo mismo vemos en el juego de Hunting Grounds, que agarran, o sea, cuando estás perdiendo vida y para reabastecer tu vitalidad, pues hay como cochinitos corriendo ahí o animalillos y los agarra y los destroza y se los come. Lo mismo vimos aquí en la película de The Predator del 2018, cuando está en la camilla así encadenado el depredador y que se despierta porque se le baja la anestesia y que inclusive a un doctor le muerde el brazo, ¿no? Así para liberarse, y el otro depredador inclusive decapita a uno de los soldados que se ve así en los árboles y le arranca la cabeza, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí ya está respondiendo. Sí, y aquí otro paréntesis, en Depredador 2, cuando vemos que el depredador va cada cierto tiempo al rastro y Harrigan le dice a Peter Kiss, el científico que quiere atrapar al depredador, le dice, ¿Peter Criss, el de Kiss, no, el baterista? No, se llama el personaje Peter Kiss, algo así. El científico de la OWLF que quiere atrapar al depredador. Y sí, le dice, viene cada semana al rastro. Dice, parece que les gustan los filetes, ¿no? Y Harrigan dice, no creí que fuera vegetariano. O sea, ¿no? Sí, entonces digo, si tú me lo pones como un cazador, que obviamente pues también habría que establecer eso perfectamente en la película, en la hipotética película donde gana, ¿verdad? Porque en realidad más que ganar estaría cumpliendo su ritual, ¿no? No sé si por ejemplo esto sería un ritual de paso, ¿no? Obtener la presa más digna, como bien dices tú. Y si fuese un ritual de paso, pues lo único que está haciendo es completarlo, es pasar. O sea, ¿qué pasa cuando obtienen el trofeo? No sé, a lo mejor se vuelven más importante en su sociedad, lo que sea. Sí, digo, me pregunto porque entonces creo que en realidad no hay malos, ¿no? Es decir, la presa se está defendiendo del cazador, pero el cazador pues está haciendo lo que tiene que hacer como cazador, ¿no? Entonces, ¿por qué lo identificaríamos como el malo en una película donde gane? Pues porque nos ponemos del lado de los humanos, por supuesto, porque es una amenaza. Si es una amenaza para un ser humano, pues lo es para mí también, ¿no? Es lo que pasa con el monstruo de Frankenstein. Sin embargo, acá si eso se establecía desde el principio, pues yo no sé si realmente esto cambiaría o no, ¿verdad? Pero creo que entonces en todo caso pues es una presa que se está defendiendo, pero pues digo, lo que se nos ha mostrado a lo largo de la historia cinemática de Depredador es que pues la presa en realidad pues termina siendo el cazador, ¿no? Entonces
Yo creo que sería cuando menos una cosa diferente, porque ya sabemos que es lo 99.7% de probabilidad que va a suceder, va a terminar tronándose el solito o lo van a matar de una manera muy risible, curiosa. Sí, y pues bueno, ahora sí que en conclusión, ¿qué podrías decir? Ya lo hemos dado algunas pinceladas a lo largo del video. Es un cómic que cumple, no cumple, o que bueno, yo pienso que estamos de acuerdo en eso, ¿no? De que es un cómic equilibrado, cumple, no tiene como que más sustancia de que exprimirle, ¿no? Es como un one shot inclusive, ¿no? Podría ser así. La historia autoconclusiva y pues es una buena curiosidad dentro de los cómics y pues que también respeta a ambos personajes, cosa diferente a lo que hicieron Bad in the Sun con el cortometraje que hicieron de Wolverine vs. Predator, que Bad in the Sun, el murciélago en el sol, los que hicieron estos cortometrajes de Batman, City of Scars y Dying Isis y cosas así, ¿no? De que en su cortometraje de Wolverine contra Depredador, pues ya pasa lo que todo el mundo iba a saber desde el principio, lo mismo que pasa en Wolverine vs. Predator, el cómic, pero no lo desarrollan de una manera brillante, si quieres decirlo así, ¿no? Pero claro, o sea, una cosa es que en el cómic a lo mejor tienes más amplitud para desarrollar una historia, por más corta que sea, a ponerlos a pelear a los dos monigotes en un charquito, ¿no? No, y además, bueno, yo no sé, por ejemplo, qué beneficios tiene la productora de hacer ese tipo de cortometrajes más allá de el uso promocional del mismo para mostrar precisamente pues su trabajo como realizadores. Pues evidentemente el cómic tiene un mercado pues, muchísimo más amplio y que asegura cierto margen de ganancias. No sé acá cómo funcione eso, porque incluso para usar los personajes, si no se tienen los derechos, pues no debe tener fines de lucro el cortometraje, entonces deben estar financiados de alguna manera, ¿no? Entonces creo que son alcances diferentes y son intenciones diferentes. Por supuesto, pues en un corto como este que mencionas, pues la idea ahí sí es únicamente mostrar las posibilidades de un cuerpo a cuerpo de estos dos personajes y se acabó, ¿no? Me parece que de entrada ahí ni siquiera se entienden por qué se encuentran, es decir, no se le hace raro a ninguno de los dos encontrarse de repente ahí. Entonces, pero bueno, es lo mismo, hay que comprar el concepto del cortometraje, ¿no? Y entonces acá el cómic creo que, en conclusión otra vez, es una buena lectura que no va a quitarle a nadie más de, insisto, 50, pienso yo, más de 60 minutos de su vida. Es un cómic entretenido, creo que no le va a cambiar a nadie la vida, pero es un buen inicio porque seguramente no vamos a tardar en ver un Predator Wolverine. O Predator contra Kraven, ¿no? Sí, porque se aproxima la película de Kraven, entonces pues podría ser una buena oportunidad para sacarle jugo a ese personaje. Sí, es decir, yo creo que la ventaja que tienen estos personajes cuando son introducidos al universo del cómic, sea de la compañía que sea, porque incluso hay hasta un cómic de Depredador contra Archie. Sí, sí. O sea, y bueno, si pensamos en eso, por ejemplo, hay uno de Archie contra Punisher, digo, no puede haber cosa más dispareja. Es un one shot de 48 páginas y es bastante entretenido, es bastante interesante si compras una vez más los términos, ¿no? Entonces, me parece que son las ventajas que tienen estos personajes cuando son introducidos a este mundo, que pues los escritores se ven obligados a flexibilizarlos
porque no les pueden dar el mismo tratamiento en todos los medios. Y por lo tanto, se convierten en parte del universo. Por eso decía que acá no es Wolverine entrando en el universo de Depredador, sino al revés. Y por lo tanto, ves que incluso la narrativa es desde el punto de vista de Wolverine. Digo, yo sé que el Depredador pues, nada más gruñe, pero supongo que ese es un idioma que por la magia del guión se podría traducir, ¿no? Pero ya desde el momento en que las onomatopeyas son únicamente los gruñidos, pues te ponen al Depredador como una bestia, ¿no? Como un ser irracional que no tiene lenguaje, ¿no? O al menos no un lenguaje que le pueda interesar al lector, porque pues creo que ahí hay un panel que ponen así entre signos de mayor que menor que dice traducido del español. O sea, el escritor bien pudo haber optado por traducir también lo que decía el Depredador, pero volvemos a lo mismo. O sea, el enfoque siempre va a ser en este contexto, pues al del universo al que se introduce. Los monólogos en Batman contra Depredador son los de Batman, de Predator contra Tarzán son los de Tarzán, los de Predator contra Archie pues son los de Archie. Entonces ahí es muy claro que de alguna manera también el Depredador lleva una desventaja a nivel de guión, ¿no? Pero bueno, insisto, no afecta su lectura. Creo que cualquiera de las personas que te siguen y que estén interesados en las novelas gráficas, pues la van a pasar bien, encontrarán cositas como tú las has mencionado, pero en general me parece un buen cómic, que insisto, creo que puede ser una especie como de inicio para otra serie de crossovers, pero no esperemos tampoco un Batman Rip, un V de Venganza, porque evidentemente tampoco es la intención. Así es. Y bueno, Predator fans, nuevamente les agradezco mucho el favor de su atención y el haber llegado hasta este punto del video. Si les están gustando este tipo de contenido de tipo podcast, pues déjenme saber aquí en los comentarios, que ya saben, los estaré leyendo conforme vayan apuntándolos. Y pues también invitarles a que se suscriban si no están aún suscritos a este canal, regalarnos un like. A ustedes les toma solamente 3 segundos y a nosotros nos toma un buen rato editar y hacer estos videos para su entretenimiento. Y pues sin más que decir, aquí el buen Charlie y Elder Tusk, nos vemos hasta la próxima. Yeah.